Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Kevin Ortiz y esto es Break Your Stigma. Estoy bien contento de que estés aquí. Si eres una persona nueva, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y gracias por todo el apoyo que han dado hasta acá. Ya este es el episodio 20. Estoy bien contento de que haya podido hacer tantos episodios como este y me emociona todos los demás temas que vamos a estar tocando. Y hace tiempo no me tocaba hacer un episodio solito con ustedes, así que qué rico y qué bueno. Esto va a ser como una conversación más cercana, íntima entre ustedes y yo. Y hemos hablado durante los últimos 19 episodios de un montón de temas diferentes. Hemos hablado sobre las discapacidades, el capacitismo, el racismo. Hemos hablado sobre el estigma y la teoría de Goffman sobre el estigma, que me parece que es bien importante. He hablado de mi historia viviendo con una condición crónica autoinmune. Le he dado la oportunidad a otras personas a compartir su experiencia. En el último episodio hablamos con Andrea Cruz, cantautora puertorriqueña, sobre el arte de resistir y de exponerse al mundo con tanta vulnerabilidad como un acto de resistencia, que me parece que es algo bien bonito y bien poderoso. Hemos hablado de diferentes temas que me emocionan que lo hayamos podido hacer hasta ahora. Y antes de continuar y a seguir abriendo paso y rompiendo silencio sobre muchísimos otros temas de que se pueden hablar, quiero aprovechar este episodio para hablar sobre los determinantes sociales de la salud, que yo no sé si en algún momento ustedes se han preguntado qué es lo que determina nuestra salud o lo que puede determinar la salud de una otra persona, de una comunidad o de una sociedad, o por qué hay grupos o personas que desde el principio están teniendo problemas con su salud o con su experiencia de vida. Y pues quiero aprovechar este episodio para hablar de este concepto de los determinantes sociales de la salud, que al igual que los demás temas que hemos estado hablando, los encuentro bien importantes, bien pertinentes, relevantes, y que es el centro, y diría yo, el centro y corazón de lo que es este podcast y de todos los temas que hemos estado hablando hasta el momento. Pero antes de entrar en materia, hoy estamos a 30 de abril, es el último miércoles del mes y estamos en conmemoración sobre lo que es el Día del Mahón o el Denim Day, ¿verdad? Teniendo conciencia sobre lo que es la violencia sexual y la respuesta que muchas víctimas tienen. Y que hoy me puse esta camisa de Denim Day buscando unirme también a este movimiento y haciendo eco, ¿verdad?, de los reclamos y ¿verdad?, de este movimiento que lo que busca es equidad, justicia para las víctimas de estas agresiones. Así que si en algún momento has vivido por un momento como este, lo lamento mucho. Quiero que sepas que no estás solo y que cada vez somos más las voces que nos unimos en pos de la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Así que creo que también es algo que va bien alineado al tema del episodio de hoy, así que me pareció curioso. Así que nada, entrando en materia, había dicho que en el episodio 5 hablamos sobre la teoría del estigma de Goffman, como ese peso invisible, esa carga o esa marca que se le ponen a las personas basada en una serie de características que no siempre se pueden escoger, y eso también está bien ligado a lo que es los determinantes sociales de la salud. Y últimamente he estado leyendo sobre la teoría del estrés minoritario de Ian Meyer, que eso se usa muchísimo en la psicología, y creo que también podemos entrar un poco ahí porque no solamente hay unos determinantes que están basados en construcciones y paradigmas sociales, por así decirlo, sino que también hay un estrés asociado a eso, porque cuando hablamos de determinantes, hablamos de todas esas condiciones, de todas esas variables que categorizan a las personas en unos rangos, por así decirlo. Y eso lo hablamos también en el episodio con la doctora Colón, cuando estábamos hablando de lo que es la fe y el feminismo, sobre la manera en que se construyó el mundo, incluso el cristianismo. Es hombre cisgénero, heterosexual, blanco, europeo, cristiano, sin discapacidad, sin ningún tipo de condición física, mental, emocional. Así que es curioso cómo de manera indirecta hemos tocado los determinantes sociales y vamos a ponerlo aquí a calzón quitado, como dicen. Así que son toda esa serie de características que no siempre nosotros podemos escoger. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, podemos hablar de nuestra identidad de género, de nuestro sexo asignado al nacer, de nuestra raza, de nuestra habilidad o discapacidad, de nuestras condiciones, de nuestro ingreso, de nuestro trabajo, de nuestra educación, de nuestro lugar de vivienda o de nuestro estatus de vivienda, el estatus migratorio. Podemos hablar de acceso a comida, acceso a educación. Son muchísimas cosas que
que diversifican la experiencia de los seres humanos en sociedad. Yo creo que es bien importante que podamos hablar sobre este tema y tenerlo siempre consciente, porque en estos tiempos de tanto desasosiego social, que hay tanto ruido, que hay tanto caos, vemos mucho desmantelamiento y muchas voces que se levantan para violentar a otras. Creo que es bien importante que podamos tener en consideración los determinantes sociales, porque no solamente están en la salud, sino que están en otras partes. Lo que pasa es que de manera directa o indirecta, pues eso tiene un impacto en la salud. Y como salubrista y como creador de este espacio, yo creo que es bien importante que lo podamos hablar y que podamos tener una conversación honesta y abierta sobre esto. Así que a lo largo de mi vida, yo recuerdo, yo entré a hacer mi bachillerato con la intención de adentrarme rápido en las ciencias de la salud, meterme a estudiar medicina o estudiar una carrera aliada a lo que es la salud, sin saber realmente mucho sobre lo que es verdaderamente la salud. Así que a través de diferentes experiencias personales que he tenido haciendo servicio comunitario, rondas comunitarias, exponiéndome a la vida y al mundo real, porque yo creo que no hay nada más crudo que exponerse a las realidades de que viven muchísimas otras personas y ponerse en el lugar de esas personas. Y me di cuenta que la salud realmente no es algo binario, no es como que no siempre va a estar relacionado a la enfermedad, como muchas veces se piensa, ¿sabes? ¿Cómo lo digo? La salud no es simplemente estar sano o estar enfermo. No, la salud comprende la salud y el bienestar comprenden muchísimas otras esferas o sectores o conceptos que se le pueden atribuir a lo que es la salud y el bienestar. Y eso es algo que aprendí cuando hice mi maestría y me hice epidemiólogo y salubrista, que va muchísimo más allá de la parte clínica, ese modelo médico al que estamos mayormente expuestos y acostumbrados a escuchar. Y creo que es bien importante que lo podamos tener en consideración. Muchas veces, no sé si en algún momento se han topado con todas estas marchas. Por ejemplo, mañana es el 1 de mayo, que es un día internacional, no sé si hasta mundial, que se reconoce como el Día del Trabajador y hacen muchas manifestaciones y protestas. Las personas buscan unirse y hacer que sus voces se escuchen sobre diferentes reclamos y diferentes temas. ¿Cómo ustedes pensarían que tener la oportunidad de hacer eso y la oportunidad de que se puedan ver cambios es parte de la salud? Porque de eso se trata. Otra cosa, por ejemplo, hace unos años atrás estábamos hablando aquí en Puerto Rico sobre el desecho de cenizas en Peñuelas y pueblos limítrofes. Y hubo muchas protestas, hubo legislación, hubo confrontaciones. Eso es salud pública y eso va directamente con la salud. Hemos hablado, por ejemplo, de la educación con perspectiva de género. Eso es salud. Es un determinante incluso a la salud. Cuando hablamos sobre capacitismo, eso es un determinante a la salud. Eso es parte de la salud comunitaria, de la salud colectiva. Así que cuando hablamos de los determinantes, podemos hablar de muchísimas. Y quiero aprovechar este episodio para hablar de diferentes cosas a nivel general, para tener esa conciencia y, ¿verdad?, que podamos poco a poco seguir adentrándonos cuando estemos hablando de otros temas. Y también que puedan abrir un poco su perspectiva sobre lo que implica tener salud, lo que implica estar en bienestar. Cuando yo empecé mis primeras experiencias en investigación, mi mentora en ese momento, que sigue siendo mi mentora hasta ahora, llevamos son ya como 8 años, ella me propuso la idea de hacer un estudio de investigación para medir los conocimientos de médicos en Puerto Rico respecto al tratamiento y sus competencias trabajando o tratando a pacientes de la comunidad trans en Puerto Rico. Y para mí fue una experiencia que me abrió muchísimo los ojos porque además de aprender sobre la comunidad trans, pude aprender y ver en carne propia, básicamente, además de todas las experiencias que tuve, de qué son los determinantes sociales de la salud y cómo se ven de manera un poco más directa. Y aunque ustedes no lo crean o no lo vean o sí lo crean, recibir tratamiento médico de calidad es un determinante a la salud. Y quiero detenerme aquí porque es algo que va hasta en capas. Porque no es solamente que un proveedor de salud sea completamente competente en su trabajo, sino que también tenga las sensibilidades de atender la crudeza
de la condición humana y de las diferentes personas dentro de todas sus diversidades. Por ejemplo, no es lo mismo una persona blanca, cisgénero, heterosexual, que vaya en busca de cuidado médico a una persona racializada, de la comunidad LGBT, que sea pobre en su búsqueda de acceso a la salud. Y eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y llevo ya como 5 o 6 años trabajando el tema de las disparidades, particularmente en la comunidad LGBT, porque eso atenta directamente con la vida de grupos minoritarios. Y hablando de grupos minoritarios, en conjunto con lo que es los determinantes sociales de la salud, más allá, yo diría que los determinantes sociales de la salud te permiten, como dice la palabra, identificar cuáles son esas condiciones que hacen que la experiencia de persona a persona se diferencie o se diversifique. Como dije en el ejemplo anterior, como una persona cisgénero, su experiencia varía en la búsqueda de salud versus una persona de la comunidad LGBT, una persona específicamente, una persona transgénero, que hay una diferencia abismal. Pues cuando estamos hablando de la teoría de estrés minoritario, más allá de reconocer que está esa diferencia, se le da un enfoque particular a la psiquis de esos grupos minoritarios que ya saben que están en desventaja y que crean en sí una sintomatología de ansiedad, puede ser hasta depresiva o de estrés postraumático, que les cohíbe de tener una experiencia abierta en su búsqueda en su diario vivir, por así decirlo. Y por eso me gusta traer este tema. Cuando hablamos de los determinantes sociales, podemos hablar de los grupos racializados, de esa violencia que se ejerce a esos grupos racializados. Podemos hablar de esa parte geográfica, como dije, la parte del desecho de ceniza en Peñuelas en los grupos limítrofes. Hace poco incluso salió una noticia donde se estaban hablando de aguas contaminadas en Puerto Rico. Esas personas que se exponen a esas aguas contaminadas pues tienen un riesgo mayor de desarrollar diferentes tipos de condiciones, a diferencia de otras personas que no están expuestas a esas aguas que salieron contaminadas. Sucede igual, por ejemplo, cuando hablamos de localización geográfica. Las oportunidades, sean de empleo, sea de cuidado médico, sea de XYZ, en Puerto Rico, por ejemplo, mayormente están concentradas en la zona metropolitana. ¿Qué pasa? Las personas que viven o que vivimos en la zona metropolitana tenemos mucho mayor acceso a todos esos recursos que una persona que posiblemente viva en un pueblo en el centro de la isla, en el oeste, en el sur, que llegar a esos recursos pues puede ser un poco más complicado. Eso es un determinante. Igual pasa con el cierre de las escuelas. Cada vez se cierran más escuelas. Eso es un determinante de la salud. Estamos privándole de educación a todos esos niños, niñas, niñas que residen en esas áreas geográficas. Y eso tiene un impacto directo en su futuro y en su salud. Lo importante cuando estamos hablando de la educación es que una sociedad más educada puede tomar decisiones más informadas, puede crear hábitos más saludables y puede tener mayor acceso a esos servicios importantes y esenciales. Ahora mismo se habla muchísimo el tema de la luz en Puerto Rico. O antes de entrar de la luz y hablar de Luma, que es como un dolor de cabeza en Puerto Rico, en estos días hemos estado recibiendo unas lluvias increíbles, donde muchísimas partes de Puerto Rico han estado inundadas. Esas personas que viven en zonas inundables, pues tienen mayores riesgos en comparación con personas que viven en otras zonas que no son inundables, por ejemplo. Esos son los determinantes sociales a la salud. Igual pasa, por ejemplo, personas que, por ejemplo, con esta inestabilidad de servicio eléctrico que vivimos en el país, personas que dependen de algún ventilador, de alguna máquina, personas que reciben diálisis, pues con un apagón de luz, en un momento de alta vulnerabilidad o de agudeza en la salud física, pues eso puede atentar contra la vida de una persona. Y no solamente la salud física, la salud mental y emocional. Vivir en un país donde hay tanta inestabilidad, pues puede llevar a que una persona sienta o desarrolle
cierta sintomatología o malestar emocional. Así que son conceptos grandes, son conceptos que atentan directamente contra la vida y contra la integridad de muchísimas personas. Y por eso cuando en los diferentes episodios hemos estado hablando, me gusta decir, y lo he cogido de repetirlo, no es solamente saberlo, identificar y reconocer que está ahí, sino es tomar acción sobre eso. En nuestra Constitución, de las primeras cosas que dice es que la dignidad de todo ser humano es inviolable. Y en papel suena bien bonito, pero la realidad es que en práctica no es de esa manera. Podemos hablar de las mujeres, personas FEM, personas de la comunidad LGBT, personas inmigrantes, personas racializadas, personas con diversidad funcional. ¿Dónde queda su dignidad? ¿Dónde queda la dignidad de estudiantes cuando se les cierra una escuela? ¿Dónde queda la dignidad de las personas mayores, de los viejos, como dicen, cuando se les niega tratamiento médico, cuando se les cierran los lugares, esos terceros espacios donde se puede socializar y crear comunidad? Porque no es solamente que esté escrito en un papel y que se vea bonito, sino es que se ponga en acción todas esas propuestas y todas esas protecciones que tenemos por ley. Y algo que me ha estado curioso durante todo este tiempo, particularmente desde el paso del huracán María en Puerto Rico, es que se ha sobreutilizado la palabra de resiliencia. Y yo creo que incluso hemos normalizado todo eso de la resiliencia y hemos normalizado tantas cosas como país que no deberían normalizarse en estos tiempos, en estos momentos donde lo que vivimos no es normal. Tener tanta inestabilidad con la luz eléctrica, eso no es normal. Romantizar la pobreza no es normal. Yo creo que estamos viviendo en tiempos que necesitamos mucha comunidad, necesitamos crear comunidad, necesitamos unir nuestras voces y resistir con vulnerabilidad, sensibilidad y honestidad y apertura y seguir rechazando todas estas cosas que no nos permiten progresar como sociedad. Cuando hay un grupo protestando, yo creo que es bien importante hacerse la pregunta de por qué se está haciendo y no de una manera despectiva, sino de buscar entender ese contexto social, político, económico, el contexto que sea, para empatizar con esas causas. Porque a lo largo de los años, y por eso es que me ha llevado a crear este espacio y de continuar mis esfuerzos en la investigación en la academia con la comunidad trans en Puerto Rico, debemos, además de educar y de educarnos, en ese sentido de empatía y de humanidad por las realidades de otras personas. Aunque no lo veamos, más allá de esos sellos invisibles o esas presiones invisibles que sentimos de rechazo, porque en nuestra diversidad pues hay algo que puede incomodar o lo que sea, es tener esa apertura de aceptar con respeto la diversidad de otra persona. Yo creo que de eso se trata este programa, de eso se trata cuando hablamos de los determinantes sociales de la salud y del estrés minoritario. La teoría del estrés minoritario. Reconocer y tomar acción sobre esas pequeñas cosas que nos diferencian, pero que al mismo tiempo nos dan poder. Por ejemplo, nosotros llegamos a hablar el episodio sobre las violencias. Vivir en violencia es un determinante social de la salud y tristemente en muchísimos casos ser mujer es un determinante de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de víctimas del machismo y de la violencia machista terminan siendo mujeres, como hablamos en el episodio anterior con la doctora Lugo. Eso presente. Y creo que más todavía con todo lo que se está levantando en el internet de personas hablando despectivamente de otras personas. Por ejemplo, Molusco hablando despectivamente de las personas que viven con VIH, que son de por sí una población vulnerable, que viven, si lo vemos desde la teoría del estrés minoritario, bajo mucho estrés por ese estigma social y ese prejuicio y el discrimen que enfrentan por su condición. Y nos oponemos a eso y a muchísimas otras maneras de violencia, porque al final del día, la paz es salud. Al final del día, tener servicio eléctrico es salud. Tener nuestras escuelas abiertas es salud. Tener acceso a alimentos frescos es salud. Tener un trabajo es salud. Vivir en comunidades accesibles es salud. No perdamos eso de perspectiva. No perdamos de perspectiva que vivir mejor es posible y que ese debe ser nuestro norte. Y que más allá de lo lindo, cómo se puedan ver las cosas en un papel,
que podamos tomar acción para asegurarnos de que así se den las cosas. Porque la salud no empieza en una clínica, la salud no empieza ni termina en un hospital, en una sala de espera. La salud comienza la salud se construye o se rompe todos los días, desde lo social, desde lo político y desde lo estructural. Y vivir bajo estrés constante por ser quienes somos, seamos quienes seamos, no es justo. Y no debemos romantizarlo y hacerlo parte de nuestra cotidianidad. Así que con este episodio quiero, además de dejarte este término de los determinantes sociales de la salud y del estrés minoritario, que sepas que no estás sola y que aunque hablamos de teorías, no se limita a eso, sino que va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de lo que dice un papel, de lo que dice un libro, de lo que dice la academia. Es algo que nos atraviesa, que nos moldea y que también nos permite resistir, reaprender y transformar. Así que te doy las gracias por acompañarme en este episodio solito. Gracias por estar aquí, por llegar hasta este momento. Si hay algo que te hizo pensar, que te hizo reflexionar, si hay algo que no resonó contigo o que resonó, déjamelo saber. Escríbeme un DM o comenta en alguna de las plataformas. Me gustaría que lleves esto a una conversación en algún otro lugar, porque romper nuestro silencio no es un acto individual. Romper con el estigma no es un acto individual, es colectivo. Así que síguenos en todas las plataformas digitales. Espero que les haya gustado y sigamos construyendo una comunidad y una sociedad llena de empatía, llena de sensibilidad, vulnerabilidad y sobre todo valentía y coraje. Les envío un abrazo y nos vemos en la próxima.